Como veis, yo solo soy una de las 4 que hemos hecho este trabajo. Mi nombre es Silvia Rueda y quería hablaros un poco de un esfuerzo colectivo que llevamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería para que cada vez podamos ser más mujeres las que nos dediquemos a la ingeniería, a todo lo que se conoce como STEM y, en nuestro caso, yo soy ingeniera informática, pues a las TIC en particular. ¿Vale? Un poco lo que voy a hablaros hoy es sobre cómo está la situación actual de la participación de la mujer y por qué hablamos de esta brecha de género, de por qué es necesario romperla, porque todo el futuro va a ser TIC, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y cómo vamos a seguir adelante. Ha habido algún cambio de formato con el LibreOffice, pero bueno, sí, hay cosas que no salen. Bueno, más o menos. Sí, porque se hace desajustado y me da miedo que... Lo que pasa es que igual no lo puedo pasar con el mando. Habrá que elegir. Formato, mando... Vale, sí, esta sí. Sí, a ver. Sí, y además va el mando. No tengo que elegir. Puedo tener el mando y el formato. Bueno, ¿y por qué? Yo muchas veces cuando en mi trabajo hablo con compañeros o incluso con compañeras, les digo, no, es que, a ver, una de las cosas que a mí me gustaría poder conseguir en esta vida o aportar mi pequeño granito de arena es precisamente a que seamos más mujeres en TIC. Y me dicen, ¿para qué? Pues sí, a ver, si las chicas hoy en día pueden estudiar lo que quieran, si no eligen una carrera de ingeniería o no quieren ser informáticas, pues es porque no quieren. Ya, pero no es tan fácil, no es exactamente así, ¿vale? ¿Qué situación tenemos actualmente? Bueno, si hablamos solo de Europa, primero, elegir titulaciones, vocaciones relacionadas con la tecnología es algo que hacemos tanto pocas mujeres como pocos hombres. Solo el 30% de 7 millones de personas eligen trabajar en algo relacionado con la tecnología. ¿Vale? Como después os contaré, de aquí a 2020, 2022, todo va a ser tecnológico, que ya lo es, pues imaginaros si tenemos un 70% de la población que va a tener unas grandes dificultades de encontrar trabajo, ¿no? Además, esto todavía es más grave en las mujeres. Tenemos pues, menos del 20% son cargos directivos y si hablamos de los que están estudiando una carrera, solo el 7% elige titulaciones tecnológicas y de ese 7% solo el 28% son mujeres y concretamente de ingeniería solo el 20%. Y si ya nos vamos a informática, bajamos al 13%. ¿Vale? Eso pinta muy mal para todos, pero para todas todavía peor. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, por un lado, no nos podemos perder el potencial del 50% de la población, aunque solo sea por mera estadística, pues alguna mujer habrá que pueda aportar a este sector. Y, por otro lado, una cosa muy importante para que esto pase y para que esta situación cambie, para que esta brecha se rompa, es que las mujeres necesitamos ser objeto y sujeto. ¿Y qué quiero decir con esto de que seamos objeto y sujeto de los estudios? Lo primero, que cuando haya que hacer estudios sobre lo que sea, se tenga en cuenta las mujeres. Y me diréis, ¿esto pasa siempre? Pues no. No se nos tiene en cuenta, ¿qué le vamos a hacer? Y históricamente muchísimo menos. Ahora os pondré algunos ejemplos. Y luego es que también las mujeres participemos de todos esos desarrollos y de todas esas investigaciones, porque además conseguiremos que precisamente se nos tenga en cuenta a nosotras, ¿vale? Si participamos en los equipos es más fácil que bueno, pues también haya mujeres en las muestras. Quien ha estudiado mucho este tema es Londa Seibinger. Ella siempre me perdona, su apellido para mí es algo que me cuesta un gran esfuerzo, pero tiene unas investigaciones muy interesantes. El año pasado le concedieron el doctor honoris causa en la Universidad de Valencia y una de las que a mí más me llama la atención está relacionado con lo que os decía. Pues sí, no se nos tiene en cuenta como ámbito de estudio. En general, el objeto de estudio es varón blanco. Y todos los estudios, ya sean médicos,
tecnológicos o de lo que sean, se hacen sobre ese prototipo. ¿Qué pasa? Pues mirad, por ejemplo, os cuento el caso de los infartos, de los ataques al corazón. Lo que nosotros conocemos es que quienes más sufren de ataques de corazón son los hombres, ¿no? Pues no, resulta que no. Que nos morimos incluso más mujeres. ¿Y sabéis por qué? Pues porque los síntomas no son iguales. Y cuando hubo que estudiar los casos de infarto, se analizó los casos en varones. Y como los síntomas son distintos en las mujeres, pues no se daban cuenta de que lo que tenían las mujeres era un infarto. Entraba una mujer, por ejemplo, por urgencias y tiene muchas menos posibilidades de que se detecte que lo que está padeciendo es un infarto que si es un hombre. Porque los síntomas, pues todos los conocemos, el dolor del brazo y demás. Pues en la mujer son distintos, ¿vale? Por eso es importante que nosotras seamos también ámbito de estudio. Os pongo otros estudios y otros ejemplos más recientes, ¿vale? Por ejemplo, este que tiene que ver con la ergonomía, con la seguridad y con los elementos de retención en los vehículos, ¿vale? Hace muchísimos años que esto es un campo de estudio. Bueno, pues hoy en día esta noticia es del mes de marzo de este año y Volvo, que no es cualquiera, ¿vale?, insiste en que hoy por hoy todavía los elementos de seguridad en los coches son sexistas. ¿Por qué? Pues algo parecido a lo que os decía antes, porque los dummies tienen la estructura de un señor, ¿vale? Más o menos la altura y más o menos el peso general de un hombre de mediana edad, pero los que quedan por debajo o los que quedan por encima están fuera del estudio y tienen muchas más posibilidades de en un accidente tener lesiones graves, porque todos los elementos están diseñados para alguien que no tiene sus características. ¿Vale? Ups. Más cosas. Ah, bueno, ahí se ve bien. Aquí sale algo raro. Este estudio es de 2016, tiene un poquito más de tiempo, pero no mucho más. El algoritmo de reconocimiento de voz de Google tiene un sesgo de género muy grande y a nosotras no nos entiende. Debe ser por eso que a las mujeres no se nos entiende, no lo sé, no sé si tiene algo que ver. En general, todos estos tipos de problemas tienen que ver con la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, este otro caso también es muy famoso de Amazon. El algoritmo de contratación que tenían resulta que también tenía un sesgo de género. Y mayoritariamente lo que hacía era definir que los currículums a elegir eran los de hombres. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los puestos actuales hoy en día están ocupados por hombres y, por lo tanto, hay un volumen de datos mucho mayor. ¿Qué es lo que tiene esto? Se me fue. No va. Tenemos una cantidad de datos enormes, pero una proporción mucho más elevada de datos respecto a varones que respecto a mujeres. Por lo tanto, la decisión del algoritmo de inteligencia artificial, que nadie le había programado y le había dicho, no, tú no puedes elegir mujeres, no, pero dio por sentado que habían muchos hombres y eso significaba que ser varón era algo positivo y descartaba a las mujeres. Ups, me pasé. Bien, eso respecto a ser objeto, pero ¿qué pasa con ser sujeto? ¿Por qué somos tan pocas mujeres? Bueno, somos muchas las que nos preguntamos esto. A mí me gusta mucho escuchar y seguir a Núria Oliver, es una ingeniera de aquí, de la Comunidad Valenciana, alicantina, ha trabajado para Microsoft, ahora trabaja en Vodafone y ella misma también se pregunta precisamente esto. ¿Por qué somos tan pocas mujeres las que nos dedicamos a esto? Bien, pues no somos las primeras, ni ellas ni nosotras en la escuela, el preguntarnos por qué. Nosotras, por ejemplo, desde la escuela nos hemos centrado en el ámbito un poco de la educación superior, que es el que a nosotras nos compete, ¿vale? Este estudio del C-Figures del 2015 han sacado ya el último con un par de años más, pero los resultados son los mismos. Si miramos un poco, a ver, tiene muchos numeritos, pero no es nada complicado, ¿vale? Son diferentes países de la Unión Europea, la Unión Europea de media, España en la línea inferior y las diferentes ramas de estudio. Y ahí lo que tenemos representado es las mujeres que dentro del espacio superior de educación, es decir, las que estamos en universidad, en qué rama investigamos.
Azul significa que son mayoritariamente los hombres los que se dedican a esa rama. El naranjita marroncito es que son mayoritariamente mujeres, ¿vale? En general es todo muy azul. Solo hay unas cuantas por ahí que son mayoría mujeres y muy poco por encima, ¿vale? En medicina y en humanidades. Si nos vamos a ingeniería, que es la segunda, esta que tenemos aquí, es todo muy, muy, muy azul por toda Europa, ¿vale? Y en España exactamente igual. Si repetimos más o menos ese mismo análisis solo en España y miramos a ver en qué se matriculan nuestros estudiantes, pues tenemos la misma información. Y si repetimos el análisis para la Universidad de Valencia, lo mismo, ¿vale? Hay ramas en las que somos muchas mujeres, pero en ingeniería y arquitectura no llegamos, estamos muy, muy, muy poquito por encima del 20%. Y eso juntando ingenierías que sí que tienen muchas mujeres, ¿vale? Eso es el caso medio. Tenemos casos pues, que estamos mucho peor que estamos ahí. Eso cuando empezamos a estudiar. Pero ahí no termina la cosa. El problema no es solo ese. El problema es que además de que somos menos mujeres las que decidimos este tipo de vocaciones, pues algo pasa, que después todavía se nos dan las cosas peor que a los hombres. Mirad, esto es una gráfica que se conoce como la gráfica de tijera. Os voy a enseñar dos. La primera es la proporción de hombres respecto a mujeres en general, ¿vale? Durante la carrera académica, desde que empezamos nada más terminar nuestra titulación, hacemos un máster, sacamos una beca, vamos evolucionando hasta que al final llegamos, al final de todo tendríamos a las catedráticas y a los catedráticos, ¿vale? La azul son los hombres y la naranjita las mujeres. Bien, pues a pesar de que empiezan un poco más de mujeres, por el tiempo tenemos ahí ese techo de cristal que no nos deja subir y hay muchísimas menos mujeres catedráticas que hombres catedráticos. Si nos vamos al caso de ciencia y ingeniería, pues aún peor, porque aquí ni siquiera partimos de una igualdad de condiciones, con lo cual cuando llegamos al final somos poquísimas, o son poquísimas, que yo no he llegado, ya quisiera, llegar a ser catedráticas en la universidad. Significa que lo tenemos muy mal para continuar con nuestra vocación. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues hubo un estudio del año 2017 de ISACA que precisamente lo que intentaba saber... ¿Se volvió a ir? Vuelve, algo tiene. ¿Por qué las mujeres no elegían titulaciones y vocaciones relacionadas con la tecnología? Y lo primero que les preguntaron a mujeres que trabajaban en este ámbito era durante su carrera profesional qué barreras se habían encontrado, qué inconvenientes habían sufrido. Casi la mitad dijeron que una cosa que les parecía muy importante es que no habían encontrado personas que les ayudaran, que fueran sus mentores, no solo mujeres, tampoco hombres, alguien que les ayudara a iniciar y a continuar su carrera. Es como un poco un mundo muy competitivo, ¿no? Donde falta un poco echar una mano. Y además, pues no había modelos femeninos, ¿vale? La falta de referentes es algo que continuamente se echa en falta y es un motivo muy importante para que no tengamos tantas mujeres en tecnología, ¿vale? Había también otros aspectos, ¿vale? Porque se habían sufrido desigualdad de género, por la brecha salarial, ¿vale? Y también les preguntaron cuáles eran las razones que ellas pensaban que había para que pocas mujeres eligieran estas vocaciones, ¿vale? Resaltaron que era un mundo masculino, ¿vale? Primera, que los jefes eran mayoritariamente hombres y que consideraban y que lo que percibían es que las TIC eran un mundo mayoritariamente de hombres. Luego también hablaban de que era un mundo en el que era difícil compaginar lo laboral con la vida familiar y un poco quizá una falta de aliento, ¿vale? Pero todo esto tiene, si veis, mucho que ver con esos referentes que ellas perciben y con una cosa que a mí también me dicen, eso no pasa, que son los estereotipos, ¿vale? Cualquiera con el que hablo me dice, no, pero hoy en día ya educamos a las niñas y a los niños igual y nadie piensa que las niñas no puedan ser ingenieras. Y bueno, uno
una cosa es lo que pensamos y otra lo que en realidad estamos dando como ejemplo a nuestros niños y niñas. Este estudio es de la Universidad de Yale del 2012, ¿vale? Y es muy curioso porque lo que hicieron fue un currículum, darlo a evaluar a un grupo de profesores de la Universidad de Yale. El currículum era ficticio y era el mismo el que evaluaba a todo el mundo. Cogieron la mitad de los currículums, le pusieron el nombre Jennifer y a la otra mitad John, con el mismo contenido. Y tanto si el evaluador era hombre como si el evaluador era mujer, siempre sistemáticamente se evaluó muy por debajo a la mujer que al hombre, con el mismo currículum, ¿vale? Y le ofrecían menos posibilidades y menos remuneración a la mujer. O sea que, inconscientemente, sí que tenemos esos estereotipos, esos sesgos asumidos. Y eso se lo transmitimos a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas. ¿Y en qué momento? Pues es muy duro, pero desde los 6 años, como nos dice este estudio de Science, las niñas empiezan a tener peor autoconcepto de ellas mismas que los niños. Es decir, no piensan que son muy, muy inteligentes, mientras que los niños sí, ¿vale? A los 5 años, tanto niños como niñas siguen teniendo la misma visión de ellos. A partir de los 6 empiezan a aparecer las diferencias y van creciendo cada vez más. Luego de aquí lo que nosotras sacamos una conclusión es que hay que cambiar, pero desde el principio, desde que son muy, muy pequeños, porque si con 6 años ya lo perciben, madre mía, ¿no? Es decir, ¿cómo se les va a ocurrir si todo el mundo dice que la ingeniería es algo súper complicado? Pues si ellas no piensan que son súper inteligentes, no piensan que pueden hacerlo. Vale, entonces, ¿por qué es importante que sí que se decidan? Pues mirar, esto es un informe del Foro Económico Internacional donde dice para el 2012 cómo van a ser los puestos de trabajo. No es ninguna novedad, todos sabemos que directa o indirectamente todos nuestros puestos de trabajo y los que van a haber en el futuro van a tener un elemento tecnológico muy, muy, muy grande. Es decir, un alfabeto tecnológico no va a encontrar trabajo y mucho menos trabajo de calidad, trabajo estable y con un buen sueldo. ¿Vale? Entonces es interesante que la gente, al menos, oye, si hay trabajo, que se dedique a estas vocaciones y que también sean las mujeres las que lo elijan. ¿Vale? Si echamos un ojo al periódico, está lleno de que las ofertas de empleo actualmente y en los años siguientes van a tener que ver con la informática y en general con todo lo que tenga que ver con las TIC. ¿Vale? Este otro informe es del BAS, con datos del INE y habla un poco de la situación actual en España, que estamos incluso por encima de la media europea y va a haber mucho empleo en el sector. ¿Vale? Luego es una oportunidad para todos y para todas. Esta iba con animación, ¿vale? Y es la que hemos perdido, pero no pasa nada, yo os cuento. En los distintos estudios que hay, las startups que están formadas por mujeres tienen más éxito, fracasan menos y acaban funcionando mejor. Y, sin embargo, siguen siendo muy pocas las que están dirigidas por mujeres. ¿Vale? Entonces, ya hemos sacado una conclusión. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo, pero al menos nuestra conclusión fue que había que cambiar las cosas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Vale? Bueno, pues nosotros solo podíamos aportar nuestro pequeñito grano de arena desde nuestra institución, que es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Somos un centro no muy grande, tenemos 2.000 estudiantes, 7 grados, 7 másters, 3 programas de doctorado. Bueno, hay más títulos propios y demás, pero no somos muchos. ¿Vale? ¿Qué hicimos? Pues nosotros en 2011 empezamos a diseñar un plan para cambiar las cosas. Y curiosamente, este estudio de la UNESCO de 2017, que es Cracking the Code, coincide en muchas de las cosas que nosotras hemos sacado en este plan. Habla en ese estudio de cuáles son las causas que producen esta falta de mujeres en TIC, analiza las causas y propone
que la solución tiene que pasar por un lado, convencer a las chicas de que dentro de las TIC también se hacen cosas para fines sociales. ¿Qué pasa aquí? Pues que las chicas, queramos o no, se nos da una imagen de que no, bueno, lo que hace la mujer es dedicarse más a los cuidados, ¿vale? No es que les digamos eso a las niñas, pero al final juegan con muñecas. Son cosas, como os decía, pues los estereotipos que acaban calando poquito a poco, ¿vale? Entonces ellas perciben y les gustan más las titulaciones, las vocaciones, las carreras que tienen que ver con medicina, con enfermería, porque ven claramente que van a poder aportar algo a la sociedad. Entonces, por un lado, lo que hay que convencerlas es que desde la tecnología también se puede aportar muchísimo a la sociedad. Y por otro lado, hay que convencerlas de que no hace falta, si no quieren dedicarse a algo que aporte a la sociedad, que simplemente se dediquen a algo que les guste, ¿vale? Entonces hay que cortarles un poco y cambiarles ese chip. ¿Cómo se hace eso? Pues por un lado teniendo redes de apoyo, ¿vale? Sobre todo para las chicas que entran y tienen la posibilidad de elegir esas ramas, pues que tengan unos apoyos cercanos, que no digan, uff, esto es muy difícil, yo me lo dejo, ¿vale? Y por otro, la visibilización de modelos femeninos, ¿vale? ¿Por qué? A ver, como cuántas mujeres famosas, científicas, recordáis haber estudiado cuando ibais al colegio. Y no vale que me digáis Marie Curie, esa ya nos la sabemos todos. Aparte de esa, ¿como cuántas no sabemos? ¿Como cuántas nos han contado cuando estudiábamos? Si tengo suerte, alguno igual me dice Ada Lovelace y poco más, ¿vale? No tenemos referentes, ni ellas, ni ellos ni nosotras. Entonces es necesario que tengan esos referentes. Pero ojo, porque si a las chicas les contamos que están, por ejemplo, en el colegio, que tienen 8, 10 años, y el ejemplo que le intentamos dar es el de Marie Curie o Ada Lovelace, pues les va a quedar súper lejano y no se van a sentir identificadas. Entonces insisten que lo mejor es que sean modelos cercanos, mujeres normales de nuestro día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pues como no tenemos una serie como Anatomía de Grey o algo así, que es muy chulo, donde la gente ve lo que hace un médico o lo que hace un abogado, que si encima tenemos alguna imagen del informático o la informática, de informáticas creo que yo no conozco ninguna serie que salga una chica que sea informática. Chicos, sí, y mejor que ese referente no lo tengan, porque es el del típico friki, ¿vale? La peli de Jurassic Park, poniendo el teclado hecho un desastre, ¿vale? Entonces necesitan referentes que vean que no, que es una profesión normal y que la pueden elegir para su día. Perdón, su día a día. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hicimos este programa en la escuela? Pues pensando en 3 ejes principales, ¿vale? Básicamente. Por un lado, al alumnado que tenía que incorporarse a la universidad, ¿vale? Por el contacto con la educación secundaria. Entonces, lo que intentábamos es que cuando íbamos a dar clases o talleres y demás para educación secundaria, que hubiera muchas mujeres, ¿vale? Visibilizar ahí roles femeninos. Por otro lado, nos centrábamos en las chicas que ya teníamos dentro de la escuela, ¿vale? Para ayudarlas con redes de apoyo y demás, para que bueno, pues no se fueran de esos estudios. A veces es muy difícil ser 2, 3 chicas, 5 en una clase toda llena de chicos, ¿vale? Y el otro eje es dirigido a esa integración, esa incorporación al mundo laboral a través de redes de apoyo, pero en este caso profesionales, ¿vale? Con todo eso, pues podemos agruparlo en 4 grandes grupos de acciones y aquí no sé si se ven bien alguna de las que hemos ido haciendo. Tenemos una asociación de chicas que pertenece a la IECUBO, que es la WIE, Women in Engineering. Luego intentamos, como hoy, nos mandan a todos los eventos y saraos y que vayamos chicas para que demos esos referentes, ¿vale? También hemos participado en las jornadas de la mujer y de la ingeniería. Hacemos un concurso de vídeos que es el Mesdones, que ya llevamos 2 ediciones, donde pueden participar tanto chicas como chicos,
pero queremos que la cara visible de los vídeos sean chicas y que nos cuenten cuál es la problemática que tienen, por qué decidieron dedicarse a la ingeniería, que sirvan de ejemplo para otras chicas. Pues esto de aquí es el Tech Dones Fest, que hicimos una comida de sobaquillo con todas las chicas de la escuela para intentar un poco hacer piña entre todas. También intentamos fomentar la presencia de mujeres en cargos directivos. Yo soy la directora del Departamento de Informática y lo que siempre intentamos es animarlas, porque ocurre muchas veces que no nos lo creemos. Es como que te dicen, tú, ¿y por qué no eres coordinadora de titulación? Ay, yo. Pues sí, tú, igual que lo puede ser un chico, también lo puedes ser tú. ¿Cuál es el problema? Tienes la experiencia suficiente y a veces nos cuesta creer que somos capaces. Entonces, bueno, hemos subido del 28,5% al 40% de cargos ocupados por mujeres en la escuela, que es algo muy por encima de lo que es la media nacional. Estaríamos ya en lo que se habla bueno, estamos en el 40%, es decir, está equilibrado, ¿vale? Y luego pues también participamos en el ADA Love Lives, en fin, en todo lo que podemos participamos, animamos y demás. Pero entre todas estas acciones, ¿qué es lo que estamos más orgullosos? Pues de los efectos que hemos conseguido. En el año 2008, eso es el curso 2008-2009, ahí todavía no teníamos el programa, se empezó a partir del 2010-2011, ¿vale? Y si veis, la línea en azul es la media española y esta rosita es la de la escuela. Estábamos peor que la media nacional y con el paso de los años y aplicando este programa hemos conseguido estar bastante por encima de la media nacional, ¿vale? La media nacional ha bajado mucho en los últimos años en informática, ¿vale? Y ahora está alrededor del 12%. Nosotros, como veis, estamos, no sé si se ve, por encima del 18%. Seguimos siendo pocas, seguimos queriendo ser más, pero estamos muy orgullosas de haber conseguido invertir el proceso y ir en contra de lo que es el comportamiento que hemos ido viviendo en España, ¿vale? ¿Y por dónde seguimos? ¿Qué cosas queremos hacer que hemos sacado de esta experiencia? Bien, pues uno de los últimos programas que hemos estado involucradas tiene que ver con las chicas de la GUIE que os decía antes, ¿vale? Esto ha sido en colaboración con el CEFIRE, que es el Centro de Formación de la Generalitat, y las chicas lo que han ido es a centros, es decir, han dado talleres de Scratch a niños y niñas de primaria y además hemos empezado por centros con niños y niñas en riesgo de exclusión social, es decir, aquellos centros donde todavía la situación puede ser más dramática si no encuentran un trabajo decente, ¿vale? Entonces, vamos, han acabado súper contentas las chicas y nosotras también. Y este otro que tengo aquí es el que estamos ahora liadas a organizar, ¿vale? Todavía es un poco así medio sorpresa, ¿vale? Queremos que sea un proyecto de difusión, ¿vale? Por un lado, para aumentar las vocaciones tecnológicas, tanto en chicos como en chicas, ¿vale? Creemos que hay un potencial en el mercado muy importante y que tienen que haber más personas que se dediquen por este mundo de la tecnología y de las TIC, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hemos pensado? Dos tipos de charlas. Unas orientadas al público familiar y otras, pues, al del adulto, porque vamos a repartir cervezas, así que a los niños horchata y fartón, ¿vale? La idea que queremos es que tanto los niños como las niñas sean participantes de este proyecto, que ellos formen parte, que se sientan valiosos, ¿de acuerdo? Entonces van a elaborar biografías en formato de vídeos. Esos vídeos también haremos un resumen y se subirán a la Wikipedia para que no solo quede en nuestra web, sino que tengamos acceso a largo plazo. La idea es partir de expertas en las áreas STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, y que averigüen a qué se dedican, cómo es un día en su vida, qué tipo de cosas hacen, y con eso nos hagan un vídeo. Luego vendrán, haremos una jornada con las familias del centro,
nos enseñarán su vídeo, nos enseñarán y nos contarán cómo lo han hecho, y la experta en directo contará a todo el mundo cómo es ese día a día. La otra opción que todavía sigue en la recámara y yo no descarto es hacer una serie de televisión, como os decía al principio. Pero bueno, ya hemos hablado con los de Apunt. De momento esto, pero lo otro lo seguimos teniendo en mente. Y las charlas de la cerveza pues serían con un contenido un poquito más técnico, ¿vale? Para hacer también divulgación, pero entre pues, público adulto, gente del sector, gente que le pueda interesar. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta. Hasta aquí lo que yo os quería contar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante y además muchas gracias por ese trabajo de recabar datos, ¿no? Ha sido una charla súper visual, con muchos datos y, bueno, se agradecen estas charlas. Yo quería hacerte una pregunta. Hace unos años supimos que Facebook había ofrecido a sus trabajadoras congelar óvulos, ¿no? Por lo que implícitamente creo que estaba como haciendo elegir a sus trabajadoras entre trabajo y familia, ¿no? Como mujer en tecnologías me gustaría saber tu opinión sobre cuál es el peso específico de que la mujer sostenga el peso de formar una familia, ¿no? Y de qué maneras pues, la empresa privada podría ayudar a que los hombres nos incorporemos y compartamos estas tareas. Vale, gracias por la pregunta. Mira, mi marido y mi hijo que me acompañan hoy. Sí, es un problema muy grande. Es decir, el compatibilizar lo que es tu carrera profesional con la vida familiar, esto que dicen de conciliar es mentira. Es decir, no es conciliar, es elegir. Continuamente tenemos que elegir y, desgraciadamente, más las mujeres. ¿Vale? Por desgracia, pues no hay, desde mi punto de vista, no hay medidas que intenten facilitar la compaginación. A mí, de verdad, cuando me dicen que lo que van a hacer es poner guarderías de 0 a 3, pues yo lo siento, pero es que para mí eso no es facilitarme nada, porque eso es renunciar a estar con nuestros hijos y eso es acabar criando a unos niños pues que luego nos extraña cómo están con un desapego muy grande de su familia y con una serie de situaciones y de problemas que se deben pues simplemente a una vida más cercana a sus progenitores, a su familia cercana. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es tomar medidas que ayuden no a dejar aparcados a los niños, sino a poder compaginarlo poco a poco. Yo en la universidad sí que es verdad que es un mundo también complicado para eso. Yo os puedo poner el ejemplo, yo no soy profesora titular, porque cuando nació mi hijo, yo decidí que para mí era más importante estar con él y entonces yo aparqué la investigación. Las clases las tenía que seguir dando, indudablemente, pero bueno, decidí bajar el ritmo. Eso ha supuesto que yo hoy en día no pueda ser titular todavía. Espero, cruzo los dedos, ya he enviado la acreditación, espero que tarde poco, pero ha supuesto un retardo en mi carrera. Y yo, sinceramente, creo que eso no es justo. Desde luego, eso no es facilitar la conciliación. Yo lo que creo es que hay que tomar medidas para que tanto los hombres como las mujeres podamos elegir a qué nos queremos dedicar en cada momento de nuestra vida. No sé si contesto a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, que me ha encantado la charla y las iniciativas que habéis hecho me parecen muy genial. Yo te quería preguntar en cuanto a colectivo, es entre comillas, más fácil hacer este tipo de iniciativas porque siempre tienes como un público hacia que hablas. Y te quería preguntar por si tienes algún consejo en cuanto a nivel individual, de cómo visibilizar este tema. A ver, te pongo en contexto. Yo participé en un ejercicio donde creamos un prototipo de un producto relacionado con educación en el ámbito de STEM
y uno de los ejercicios era bajar a la calle y hablar con la gente si estaría interesada que sus hijos utilizaran este producto para aprender también en casa cosas relacionadas con eso. Y justo me crucé con una mujer que cuando le propuse esto me ha dicho, no, la idea es muy guay, pero yo tengo una hija y creo que no estaría interesada en estas cosas. Que en plan, estas cosas sí que ocurren, que la gente se cree en plan, no, yo no quiero meter a mi hija ahora mismo en temas de matemáticas y ciencia porque es un ámbito de chicos, lo que decías. Sí. Entonces, ¿cómo podemos como individuales promover algo? En plan, ¿cómo podemos hacerle entender a esas personas? Pues a ver, es difícil porque se trata de cambiar algo muy cultural, ¿vale? Yo creo que hay que cambiar cosas en los colegios, creo que hay que cambiar cosas en las familias y ello es muy difícil porque entras en un ámbito en el que ya le estás diciendo a la familia lo que tiene que hacer, pero yo creo que tenemos que ir en todos los frentes, es decir, desde los medios de comunicación, redes sociales, pues al final todos podemos hacer un poco de ruido. Vale, pues igual esa mujer te dice que no precisamente porque si además le pone la mejor voluntad, es decir, quiere lo mejor para su hija y piensa que si va a estudiar ingeniería va a ser un mundo muy difícil, va a ser muy complicado y que si estudia medicina va a ser más fácil. ¿Vale? Ya, pero es que igual no está haciendo lo mejor para la niña. Entonces yo creo que, bueno, si todos intentamos poner nuestro pequeñito grano de arena, aunque sea, yo qué sé, pues incluso cuando alguien comenta, pues no sé si en redes sociales, en una comida, muchas veces tendemos a callarnos. Es decir, mira, para no discutir, por mucho que yo no esté de acuerdo con lo que me está diciendo, pues lo voy a dejar correr. Pues yo creo que hay veces que de manera educada, ¿de acuerdo? Tenemos al menos que decir, pues mira, yo creo que las cosas no son así. Yo no estoy de acuerdo contigo. Al menos con eso, porque muchas veces ni siquiera te dejan explicar más. Ya os decía yo al principio, yo también me encuentro mucha gente que me dice, uy, pues ¿para qué? Pues si no estudian ingeniería es porque no quieren. Ya, pues no es eso, no es eso. Pero sí, es complicado y yo creo que entre todos. Por eso, esta última iniciativa que os contaba, la idea es divulgar a nivel de más cercano, ¿vale? Para que vean y que le pierdan el miedo. Entonces, pues no sé, igual podrías ponerle un ejemplo de alguien que sí que trabaja y que no lo pasa mal. No sé. Nada, me sumo felicitándote la charla que me ha gustado mucho, gracias. Bueno, yo tengo siempre una duda muy grande cuando se hablan de estos temas, ¿no? Veo que de alguna forma deberíamos abarcarlo de una manera también un poquito más grande. En el sentido que yo creo que vivimos en un mundo que no es para nada feminista, ¿no? La ley es mismo, cómo está construido el sistema político, como los trabajadores, las trabajadoras, los derechos que tienen o no tienen, no son nada feministas, ¿no? Y entonces, además, el sistema es capitalista y muy competitivo. ¿A qué voy? Voy a que cuando queremos emprender una actividad, necesitamos, lo ponías, de hecho, a la derecha de un slide, ¿no? Que mucha perseverancia y mucho tiempo. Y ahí yo creo que la competitividad y todo lo que te pide el sistema de hoy choca con el rol biológico, del cual nunca una mujer, creo, se puede escapar, que el hecho que se queda embarazada, un hombre puede quedarse embarazado, y sobre todo un bebé, cuando acaba de nacer, depende de ella. Entonces yo veo que por cuanto intentemos a crear iniciativas que puedan involucrar y por lo menos cambiar la conciencia de las personas, hay este límite biológico que choca con el sistema donde vivimos, que impide realmente la igualdad de oportunidad a la hora de emprender. Y al mismo tiempo creo que cuando se crea una actividad, una startup, en el momento que tú tienes que dar trabajo a un hombre o a una mujer, tú como emprendedor o emprendedora te lo piensas dos veces a coger a una mujer joven, por el simple hecho que tú igual inviertes un año o 6 meses, o, ¿sabes?, para que esta persona entre en el equipo y viene a tener un rol fundamental, y luego igual tiene que estar de baja 6 meses. Y esto es un daño enorme para una empresa pequeña que no tiene la capacidad de poderse sustentarse y depende realmente del esfuerzo de cada uno y cada una, ¿sabes? Entonces,
sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Que lo veo infinitamente más grande el problema. Veo que debería haber un apoyo estatal y un cambio de sistema para que realmente esto pueda funcionar. Sí, coincido contigo en lo que comentas, indudablemente. Lo que pasa es que nosotros somos una escuela dentro de la Universidad de Valencia y nuestro alcance está muy limitado. ¿Vale? Sí que es verdad que con todas estas iniciativas intentamos abrirnos a toda la comunidad, pero nuestro alcance es limitado. ¿Qué más me gustaría a mí que poder hacer algo más grande? Desde mi punto de vista, para que eso cambie, lo que tiene que cambiar es el concepto de lo que significa el cuidado. Es decir, si el cuidado es un obstáculo, nunca vamos a poder realmente conciliar ni valorar, ¿vale? Lo que se tiene que cambiar es ese concepto. Es decir, si se pasa a tener un concepto de que la maternidad y la paternidad es lo más importante que podemos tener como sociedad, ¿de acuerdo? No me refiero a individualmente, sino como sociedad. Si no tenemos hijos e hijas, nos acabamos como humanidad. Ya está. O sea, es que no hay pocas cosas, aparte de mantener el planeta intacto, me parecen más importantes, pero no cumplimos con ninguna de las dos. El planeta nos lo estamos cargando y no valoramos para nada lo que significa criar hijos sanos. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí, tienes toda la razón, hay que cambiar ese concepto. Si hubieran medidas que apoyaran a las empresas cuando una mujer o un hombre decide dedicarse al cuidado de sus hijos, si el quedarse en casa cuidando de los hijos está bien visto, está valorado, pues seguro que también hay más hombres que quieren hacerlo y llegamos más fácilmente a la corresponsabilidad, ¿vale? Y al final es una cantidad de dinero bien invertido, ¿de acuerdo? Entonces, sí, te doy toda la razón. Yo creo que hay que cambiar, sí, pero bueno, al menos yo creo que con pequeñas iniciativas nos tendrán que acabar escuchando. Buenas. Yo me pregunto, viendo esta charla, que todas las acciones que se han tomado, obviamente, son sobre situaciones o cosas que influyen de forma ambiental a las personas, es decir, pues la cultura, lo que te dicen tus padres, lo que ves en la televisión, los modelos que tienes, etcétera. Es sobre lo que se puede actuar, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, o sea, si, por ejemplo, porque no me acuerdo de los datos, pero imaginamos que en informática hay un 70-30 o un 80-20, por poner algo exagerado, 80-20 entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Más, 99-1, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? O sea, el objetivo es llegar hasta, supongamos que llegar hasta el 50-50, eso implicaría que todas las decisiones, o sea, todas las decisiones por las que una mujer decide entrar o no entrar son ambientales. Es decir, si eliminamos todo lo ambiental, al final entrará el 50% de mujeres y de hombres, ¿vale? Pero ahí no queda nada, supongo que no hay nada genético, natural de la propia persona que le influya. No. Para nada. No. O sea, entonces los hombres son iguales. O sea, Claro. los hombres no hay nada genético, es todo A imágenes, ver, o sea, a ver. de lo que tienen ambiental. Genéticamente por eso somos distintos, ¿de acuerdo? Y además yo personalmente no tengo ningún interés en ser biológicamente, conceptualmente igual a un hombre ni a ningún otro ser en este planeta. ¿Vale? Es decir, desde mi punto de vista, la igualdad debe ser en los derechos y en las oportunidades. No es que seamos iguales. Nadie es igual a nadie. Cada persona es diferente, ¿de acuerdo? Y debemos de respetar esa diversidad. Entonces, lo que ocurre es que evolutivamente hemos ido cambiando y dirigiendo las mujeres hacia unos roles y los hombres hacia otros. También hay estudios muy interesantes de epigenética que dicen que toda esa evolución de miles de años, de miles de millones de años, lleva a tener una impronta, una huella diferente en las mujeres que en los hombres, pero tanto una cosa como la otra se puede revertir. la parte genética también se puede repetir en la un periodo de tiempo. La epigenética sí. Pero en un periodo de tiempo tan pequeño como la vida de una persona,
O sea, o 2 generaciones o 3 generaciones. Bueno, se puede pero cambiar. porque no se pueda cambiar en 2 generaciones, no vamos a dejar de hacerlo. Lo digo porque si tú eliminas toda la parte ambiental y solamente dejas la de genética, que te cuesta 200, 300 o 800 años cambiarlo, no vas a tener igualdad ahora. O sea, vas a tener diferencias igualmente. O sea, es el caso paradigmático de los países... Estadísticamente, no. El que has puesto antes, que ponía que salían un montón de números con colores y tal, estaba Dinamarca, que... bueno, a ver... Es que el hecho de tener más en unas distorsiona las otras, ¿vale? Si vemos esta de aquí... Bueno, no era esta, pero bueno. Tira un poquito más para atrás, si puedes. Esa. Sí. Esa. Por ejemplo, DECA, que supongo que será Dinamarca, sí. en las ciencias sociales ha pasado de 32 a 42. Bueno, se supone que es un país que es muchísimo más igualitario que el resto de países. Dinamarca o Noruega, etcétera, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, en humanidades ha bajado un poquito, ciencia de la agricultura se queda igual, en medicina ha subido también. Entonces, lo que quiere decir es, a lo mejor llegas a una sociedad que es mucho más igualitaria a nivel social o ambiental, como por ejemplo pueden ser los países del norte, y que las mujeres o los hombres, naturalmente, por la propia naturaleza genética que tienen, tienden hacia esas y encima agranden más las diferencias. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, respeto tu opinión, pero no la comparto. No, pues si no es cuestión de compartirlo, si ahí en el número sale. O sea, si no pasan sale. de 32 a 42 en un país que es mucho más igualitario a nivel social, ¿por qué es? ¿Porque las mujeres siguen diciendo, no, aún así yo tengo que ir a ciencias sociales o porque de verdad quieren? Porque una cosa es lo que nosotros podemos pensar de que esos países son más igualitarios que nosotros y otra cosa que esos países sean realmente totalmente igualitarios, que es muy diferente. Es decir, están mejor que nosotros aparentemente visto desde aquí, ¿vale? Pero la realidad es que hoy por hoy ni siquiera en países más igualitarios y con más oportunidades que nosotros se cambian y se eliminan los estereotipos del cuidado. Es que no han desaparecido ni siquiera en esos países. Estarán mejor, pero no están perfectos. ¿Se oye? Vale. Yo quería replicarle a mi compañero un poco también que cuando ponemos la genética como causa de esa desproporción de mujeres en la tecnología y tal, tenemos una carga de la prueba de demostrar que eso efectivamente es por la genética y no por otros factores, cuando en el caso de la informática, por ejemplo, tradicionalmente, si se quiere decir así, es un oficio de mujeres. Sí. Y en un punto determinado, por causas que yo desconozco, pues eso se invirtió, ¿no? Yo quería preguntarte a ti, porque me ha encantado la charla, y había un punto que me ha hecho clic en el cerebro, que ha sido cuando has dicho lo de las guarderías, que no son una solución definitiva, digamos, o no sé en qué términos lo dirías tú, ¿no? Pero me ha dejado claro que es un poco que tiene efecto apantallamiento, en plan de, no, bueno, como tienen esto ya hemos conciliado, claro. ya como empresa hemos cumplido nuestra labor social, ¿no? Yo pienso que la labor social siempre tiene que estar del lado del Estado, porque no me fío del sector privado. O sea, me fío de lo común a la hora de defender lo común y me fío de lo privado a la hora de defender lo privado. Entonces yo te quería decir también que de la misma manera que hay ese efecto apantallamiento con el tema de las guarderías o incluso con el tema de las listas cremalleras y tal, ¿cuál sería para ti un consejo que me darías a mí para detectar cuando algo tiene ese efecto y no estamos viendo realmente, o sea, cosas que nos eviten diagnosticar bien el problema y ver cuándo estamos siendo injustos? Pues, a ver, es difícil, ¿eh? Yo te diría que lo primero es dudar, ¿vale? Es decir, cuestionarse uno mismo. Yo creo que todo esto tiene mucho de un proceso de descubrir, de autodescubrirnos, qué parte de nuestras creencias vienen de esos estereotipos aprendidos, ¿vale? Yo creo que he sido cada vez más feminista porque me he ido quitando ideas preconcebidas. Entonces creo que una parte muy importante es analizar y hacer una autoevaluación de decir por qué puedo pensar yo que es de esta manera. ¿Seguro que es así? Voy a intentar investigar, voy a intentar averiguar algo. No sé, es lo que intento.
¿vale? Yo personalmente es lo que intento siempre, cuestionarlo y decir, bueno, no lo voy a dar por sentado porque esto siempre haya sido así. Intentemos mirar a ver qué datos hay y también seamos críticos con los datos, porque comentabas antes, claro, es muy difícil determinar si algo que está analizado se ha hecho correctamente. Entonces, también seamos críticos con de dónde sacamos la información y si esos estudios han sido correctamente realizados. Y, ¿vale? Como veis y comentabais, sí que es verdad, hay todo un trabajo detrás de esto de búsqueda de información, de búsqueda de datos, porque creemos pues que esta brecha de género, esta diferencia, este feminismo, como queráis entrar, no solo tiene que ser humanístico, no solo tiene que ser de ideas, sino que hay una parte científica detrás de demostrar con hechos y evidencias, que también es muy, muy importante. Entonces, eso, ser crítico. Gracias, Silvia. Estamos ya terminando la última charla antes del break para comer, entonces os recuerdo que hay paellas en lo que es el segundo patio, ¿vale? Pasando el siguiente. Creo que todavía no han llegado, pero van a llegar a las 2. Las demás charlas creo que ya han terminado y la gente está ya por ahí. Así que nada, muchas gracias. Gracias.